Laura siempre había estado rodeada de todo lo que el dinero podía ofrecer. Junto a Eduardo, su esposo millonario, vivía una vida de lujo, mansiones, viajes exclusivos y fiestas grandiosas eran parte de su vida cotidiana. Sin embargo, en los últimos meses, Laura comenzó a notar que algo estaba diferente. Eduardo, que antes le prestaba atención constante, se había vuelto cada vez más distante. La relación, que antes era cálida, ahora parecía fría y mecánica. Él ya no estaba presente de la misma manera, las conversaciones eran rápidas y vacías. La mirada de Eduardo ya no la buscaba como antes, y las largas ausencias sin explicación comenzaron a alimentar sus sospechas. Laura intentaba no darle mucha importancia, convencida de que era solo una etapa. Sin embargo, en el fondo, algo dentro de ella le decía que había más detrás de este cambio. La duda y la inseguridad se apoderaban de sus pensamientos, y ya no podía ignorar el vacío que se había instalado en la relación. Durante una fiesta, rodeada de sonrisas falsas y conversaciones superficiales, Laura se sentía aún más desubicada. Era una de esas noches en las que todos aparentaban estar perfectamente bien, excepto ella. Decidida a encontrar a Eduardo, que había estado ausente por un tiempo, Laura caminó por los pasillos de la casa hasta que, sin querer, escuchó una conversación a lo lejos. Las voces eran inconfundibles. Eduardo y Mariana, una de sus amigas más cercanas, conversaban en tono bajo, como si estuvieran escondiendo algo. Laura se acercó con cuidado, su corazón acelerado, y sus sospechas pronto se confirmaron. Eduardo hablaba sobre momentos íntimos, y Mariana, cómplice, respondía con risas que sonaban como puñaladas. El mundo de Laura parecía desmoronarse con cada palabra. Se quedó paralizada, escondida, escuchando lo que jamás había imaginado. Lo que temía, pero evitaba admitir, estaba ocurriendo justo delante de sus ojos. La traición era real, y ahora, más que nunca, sabía que debía actuar. Con el pecho lleno de rabia y dolor, Laura decidió que no podía posponer más el enfrentamiento. Al final de la fiesta, cuando todos se habían ido, se acercó a Eduardo. «Necesitamos hablar», dijo, su voz firme a pesar de la tormenta interna. Él, con una mirada impasible, sabía lo que se venía. Laura fue directa: «Oí a ti y a Mariana. No finjas que no está pasando nada». La respuesta de él fue fría y cruel, como una cuchilla: «Sí, estamos juntos». ¿Y qué? Eduardo no intentó negar ni mostrar arrepentimiento. En lugar de eso, le arrojó palabras que cortaron profundo. «Solo te importa el dinero. Cualquier mujer cambiaría de lugar contigo en un segundo». Laura se quedó atónita. Esperaba cualquier cosa, menos ser tratada con tanto desprecio. Esa persona que conocía desde hacía tantos años parecía un extraño, cruel y arrogante. Y en ese momento, entendió que su matrimonio ya había terminado hace mucho tiempo. Cada palabra de Eduardo hacía que Laura sintiera como si partes de ella se estuvieran arrancando. El hombre que, en algún momento, prometió amarla ahora la miraba con desprecio. «Dependes de mí para todo, Laura. Sin mi dinero, ¿qué serías de ti?». Eduardo se burlaba, su tono cargado de superioridad. La veía como un accesorio de lujo, como si su presencia estuviera vinculada únicamente al estilo de vida que él proporcionaba. Laura, aún en shock, intentaba encontrar una respuesta, pero era como si el suelo se estuviera deshaciendo bajo sus pies. La arrogancia de él, la sonrisa fría, todo indicaba que se sentía invencible. El matrimonio, que ella pensaba que se basaba en el amor, era, en realidad, una relación de conveniencia a los ojos de Eduardo. De repente, el lujo a su alrededor parecía asfixiante, sin valor alguno. La superficialidad de esa vida, antes envolvente, ahora la repugnaba. Eduardo continuó, sin piedad, pero Laura, en silencio, ya empezaba a vislumbrar una salida. Después del doloroso enfrentamiento, algo cambió dentro de Laura. Herida y humillada, se dio cuenta de que continuar en ese matrimonio era negar su propia dignidad. Ya no había espacio para ilusiones. El lujo que antes la rodeaba no podía esconder el vacío dentro de ella.
Eduardo creía que ella nunca dejaría todo eso atrás, pero él no sabía de lo que Laura era capaz. Determinada, tomó la decisión más difícil de su vida, salir de ese matrimonio sin mirar atrás. Renunciaría a toda la fortuna, a todas las comodidades, para recuperar algo mucho más valioso, su propia felicidad e integridad. No necesito nada de esto, se dijo a sí misma, sintiendo una mezcla de miedo y libertad. Decidida, Laura comunicó su decisión a Eduardo. Él se rió, cínico, sin creer que realmente fuera capaz de dejar la vida cómoda que él había proporcionado. Pero, en ese momento, Laura sabía que el dinero ya no tenía poder sobre ella. Era hora de seguir otro camino, uno que ella misma elegiría. Laura salió de la mansión por última vez, con una pequeña maleta en las manos, dejando atrás toda la riqueza que, hasta entonces, había definido su vida. Cada paso que daba alejándose de ese lugar parecía un alivio, pero también cargaba un peso inmenso de incertidumbre. Alquiló un pequeño apartamento, muy alejado del lujo al que estaba acostumbrada. El espacio era modesto, casi simple, pero ahora era su nuevo hogar. Las paredes vacías reflejaban el silencio que dominaba su nueva realidad. Sentada en el sofá, sola, miró alrededor y sintió una mezcla de libertad y miedo. Ya no había empleados para servirla, ni fiestas extravagantes para distraerla. A partir de ese momento, la vida sería completamente diferente. Laura sabía que enfrentar esta nueva etapa sería difícil, pero algo dentro de ella también sentía un cierto orgullo por haber tomado las riendas de su vida nuevamente. Sin lujo, sin glamour, ahora, tendría que descubrir quién era realmente. La adaptación a la nueva vida fue mucho más difícil de lo que Laura imaginaba. Ella, que nunca había tenido que preocuparse por tareas cotidianas, ahora se encontraba perdida entre cuentas, tareas domésticas y la necesidad de hacer todo por sí misma. Cosas simples, como ir al mercado o lavar los platos, parecían desafiantes. Las pequeñas rutinas que antes pasaban desapercibidas ahora consumían buena parte de su día, dejándola exhausta, tanto física como emocionalmente. El silencio de su nuevo apartamento era casi ensordecedor, y los recuerdos de la vida que había dejado atrás insistían en aparecer. Poco a poco, sin embargo, Laura comenzó a darse cuenta de lo superficial que era su vida anterior. El lujo que parecía tan indispensable ahora se mostraba vacío. Era como si, por primera vez en años, estuviera viendo las cosas con claridad. La falta de comodidades expuso sus debilidades, pero también la hizo ver cuánto se había distanciado de sí misma. Con el tiempo, Laura comenzó a notar algo que nunca había imaginado. Amigos que antes eran una presencia constante en su vida empezaron a alejarse. Las invitaciones a cenas y fiestas disminuyeron, y las llamadas se volvieron raras. Poco a poco, fue dándose cuenta de que muchas de esas amistades estaban más ligadas a su estatus que a su verdadero valor como persona. Cuando Laura era la esposa del millonario, rodeada de lujo, todos querían estar cerca. Ahora, sin el glamour que la acompañaba, parecía que ya no tenía más utilidad para ellos. Esta constatación fue dolorosa, pero también esclarecedora. Por primera vez, veía la superficialidad de esas relaciones. La soledad que sentía, aunque difícil de enfrentar, le trajo una nueva comprensión sobre quiénes eran las personas que realmente importaban en su vida. Los pocos que permanecieron a su lado se mostraron verdaderos, y Laura comenzó a valorar esos lazos más sinceros. Con las falsas amistades quedando atrás, Laura empezó a redescubrir partes de sí misma que habían sido olvidadas en el matrimonio. Lejos de las distracciones de lujo, volvió a interesarse en pasiones antiguas que antes parecían no tener más lugar en su vida. Recordaba cómo adoraba el arte y la decoración, actividades que llenaban su juventud antes de ser absorbida por el mundo de Eduardo. Ahora, sin las presiones del pasado, podía explorar sus antiguos hobbies con libertad. Poco a poco, sentía una ligereza al reencontrarse con quien era antes de todo el glamour. Laura comenzó a asistir a exposiciones y a redecorar su pequeño apartamento con toques personales, revelando una nueva versión de sí misma, más conectada con lo que realmente le traía alegría. La sensación de autonomía la impulsaba a seguir adelante, y cada pequeña conquista,
Cada nuevo aprendizaje la hacía sentirse más completa. El vacío que antes la consumía ahora daba lugar a una curiosidad por quien estaba convirtiéndose. La jornada era desafiante, pero ella estaba lista para seguir descubriendo su verdadera esencia. En uno de los días en que asistía a un evento de arte, Laura tuvo un encuentro inesperado con Mariana, la mujer que había sido su amiga y, al mismo tiempo, la amante de Eduardo. El encuentro fue inicialmente incómodo. Laura sintió un escalofrío al ver a Mariana acercarse. Sin embargo, en lugar de confrontar a la antigua amiga o vengarse, Laura optó por mantener la calma. «Hola, Mariana, ¿cómo estás?», dijo, con una sinceridad que sorprendió a la propia Laura. Mariana parecía desconcertada, sin saber cómo reaccionar. «Laura, no esperaba verte aquí», dijo, intentando sonar natural. Laura, con una sonrisa leve, respondió, «Yo tampoco esperaba, pero pensé que era hora de seguir adelante. Ya he superado lo que pasó». Las palabras de Laura no cargaban rencor, solo una tranquila determinación. El enfrentamiento que podría haber sido un momento de pelea se convirtió en un diálogo civilizado. Mariana, visiblemente aliviada, aceptó y, aunque el encuentro no fue amigable, marcó el final de un capítulo turbulento. Laura se sintió fortalecida, reafirmando una vez más que estaba en control de su vida y de sus emociones. Decidida a reconstruir su vida y encontrar un propósito verdadero, Laura comenzó a explorar un viejo sueño: trabajar en diseño de interiores. Se matriculó en cursos, hizo contactos en el área y comenzó a dedicarse con pasión al nuevo desafío. Cada proyecto que realizaba, aunque pequeño, era una afirmación de su nueva identidad. Poco a poco, Laura comenzó a ganar reconocimiento por su talento y dedicación. Sus trabajos, antes hechos solo para su propia satisfacción, ahora atraían la atención de clientes y revistas especializadas. La satisfacción que sentía al ver sus creaciones cobrar vida era incomparable. La libertad de expresar su creatividad, sin las ataduras de su vida anterior, le trajo una nueva perspectiva a su vida. Aunque hubo momentos de dificultad e incertidumbre, Laura estaba decidida a dejar su marca en el mundo del diseño. En medio de esta nueva fase de su vida, Laura conoció a Miguel, un fotógrafo que la contrató para decorar su estudio. Desde el primer encuentro, hubo una conexión genuina entre los dos. Miguel era diferente a cualquier persona que Laura había conocido antes. La relación entre ellos se desarrolló con una ligereza y honestidad que no experimentaba desde los tiempos de su relación con Eduardo. Miguel era divertido, atento, y siempre tenía una palabra de aliento para Laura. Las conversaciones entre ellos fluían naturalmente, y la forma en que él la veía no tenía nada que ver con su estatus o su pasado, sino con quién era ella en el presente. Trabajar juntos trajo una nueva dinámica a la vida de Laura. Compartían ideas y sueños, y la colaboración creativa trajo una nueva energía para ambos. Mientras Laura florecía en su nueva carrera y vida personal, Eduardo comenzó a enfrentar dificultades financieras significativas. La fortuna que antes parecía ilimitada estaba disminuyendo, y se encontró en una situación incómoda e inesperada. Desesperado por recuperar algo de lo que había perdido, Eduardo intentó reconciliarse con Laura. La buscó, ahora consciente de su transformación y creciente éxito. En un intento de reconciliación, Eduardo buscó a Laura, pidiendo una nueva oportunidad. «Me doy cuenta ahora de lo importante que eras para mí. Cometí un error enorme, y quiero corregirlo», imploró, su tono cargado de arrepentimiento. Laura, al escuchar sus palabras, no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y desdén. La sinceridad de Eduardo sonaba vacía, un intento tardío de recuperar lo que nunca debió haber sido perdido. Laura reconoció cuánto se arrepentía, pero también supo que su camino había cambiado irrevocablemente. Lo que él ofrecía ya no tenía valor para ella. Su nuevo propósito y la paz que había encontrado con Miguel eran más valiosos que cualquier promesa de regreso al pasado. Eduardo, ahora con problemas financieros y su vida personal desmoronándose, continuó insistiendo en que Laura reconsiderara su decisión. Llamaba con frecuencia, enviaba mensajes y hasta intentaba encontrarla en persona, en un esfuerzo desesperado por recuperar su corazón. Laura,
por favor, piénsalo bien. No podemos simplemente olvidar todo lo que vivimos, decía, su voz cargada de desesperación. Sé que cometí un error, pero no puedes simplemente dejarme así. Laura, por su parte, se mantenía firme en su decisión. Ese hombre que una vez formó parte de su vida ahora parecía un eco del pasado que estaba decidida a dejar atrás. Eduardo, ya no soy la misma. Y no puedo volver a eso, respondió con calma y firmeza. Laura consolidó su carrera en diseño de interiores, y, al lado de Miguel, encontró una nueva forma de felicidad. La vida con Miguel era simple, pero llena de significado. Él la apoyaba en sus ambiciones y celebraba sus logros con genuino entusiasmo. Juntos, construyeron una vida que valoraba lo que realmente importaba: amor, respeto y honestidad. Laura se sentía realizada tanto en el trabajo como en su vida personal. La libertad que había buscado, y finalmente encontrado, ya no era una abstracción, sino una realidad vivida día a día. La alegría de ser quien realmente era, sin las ataduras del pasado, la llenó de una satisfacción profunda. La verdadera felicidad para Laura estaba en la capacidad de ser auténtica y vivir una vida que reflejara su verdadero yo. La presencia de Miguel a su lado era un recordatorio constante de que las mejores cosas en la vida no se compran, sino que se conquistan con amor y verdad. Laura sabía que, al seguir su corazón, había encontrado lo que realmente significaba ser feliz y completa.